Bueno, les decía pues que el personaje principal de este imperio carolingio es Carlomagno, y Carlomagno descendía de la familia de los Eristal, ¿no? Donde el más famoso hasta ese momento había sido Pipino el Breve. Y después ya de Pipino el Breve surge la figura de Carlomagno como fundador del imperio. Carlomagno, fundador del imperio carolingio, era ultra católico, ¿no? Defensor del catolicismo y de la Iglesia Católica. Tan defensor era que incluso una de las guerras de conquista que él realizó, que vimos en la semana pasada, es una guerra para defender al Papa y a la Iglesia. Y conquista todo el norte de Italia, llega hasta Roma, y él es el que le va a entregar. Miren, ese territorio que tiene la Iglesia actualmente en Italia, que se llama el Vaticano, eso fue un regalo de Carlomagno, ¿no? Al ganar la guerra, al invadir Italia, Carlomagno le regala ese territorio a la Iglesia, pero en esa época era un territorio más grande, ¿no? La Iglesia poco a poco ha ido perdiendo y solamente se ha quedado con lo que actualmente es el Vaticano, ¿no? Pero eso fue un regalo de Carlomagno. Con eso nomás te darás cuenta que él era muy católico. Era una época donde el catolicismo era muy exagerado, había mucha ignorancia también, mucha, esas creencias que a veces eran hasta ridículas, pero que eran en esa época y la gente tenía mucha, más que fe, tenía mucho miedo a la iglesia, ¿no? Porque se daba la imagen de una iglesia castigadora, ¿no? Y tú tenías que hacer. Entonces era una época de exageradamente religiosa, y uno de ellos, de estos exageradamente religiosos, era Carlomagno, ¿no? Pero eso no le quita el hecho de que sea uno de los grandes reyes, de los pocos grandes reyes de la Edad Media, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la práctica para poder ver cómo la resolvemos, ¿ya? A ver, un momento. Y ahí ya lo tengo. Como repito, esta práctica ya está en la plataforma. A ver, ya lo ven, ¿no, chicos? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ya. Ahí está, ¿ya? Esto es la última práctica. Organización carolingia. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profesor. Ya, y no los puedo ver ahorita, no sé qué me ha pasado, pero si ustedes pueden ver la práctica, Sí, profe. ya, entonces seguimos, ¿ya? ¿Cómo era la organización? Vamos a pedirle a Fara que nos lea esta parte de acá. A ver, Fara, te escuchamos. ¿O no funciona tu audio? Ya, entonces vamos a pedirle a Luana, ¿ya? A ver, Luana, léenos tú esa parte, por favor. Ya, profe. Organización administrativa. Tan amplio territorio debía de administrarse de la mejor forma posible. Por eso lo dividió en provincias para una fácil y rápida administración. Creo que las marcas que eran provincias fronterizas de características militares, su objetivo era la defensa del imperio, eran encomendadas a un marque o también llamados margraves. Ya, acá surge esto de los marqueses, mira. Esto es un título de nobleza que fue creado por Carlomagno, ¿no? El marqués era el gobernante de una marca, y una marca era una provincia que estaba en la frontera, defendía la frontera de su imperio, ¿ya? Con el tiempo los marqueses se van a convertir en un título muy importante, ¿no? Es más, y eso de los marqueses, o el marqués, se va a expandir por toda Europa, ¿no? Cuando los españoles llegan y conquistan acá al imperio inca,
y establecen el virreinato. Y cuando llegan las autoridades españolas a gobernar, muchos de ellos tenían ese título de marqués, ¿no? Y vamos a ver los otros títulos también, que estos fueron creados por, precisamente en la época de Carlomagno, ¿no? Y que se va a usar en casi toda la Edad Media. ¿Ya? Vamos a pedirle a ver, ¿quién más está? A ver, Renzo, ¿tienes audio para que me leas esto? Sí, profe. A ver, te escuchamos. Así también creó las provincias del interior del imperio, los condados, que estaban bajo la administración de un conde. Ahora la unión de una marca y un condado formaban un ducado, administrado por un duque. Todos los funcionarios dependían del Estado central, Aquisgrán, y eran vigilados por los llamados los enviados del Señor, que en latín significa missi dominici, quienes se encargaron de la fiscalización las acciones de los nobles. Actuaba siempre en parejas, uno era laico y el otro era eclesiástico. Informaban al emperador sobre la conducta de los funcionarios, celebraban reuniones populares, etc. Ya, muy bien. Entonces, acá vemos los tres tipos de provincias que creó Carlomagno, ¿no? Las marcas, donde el gobernante era un marqués. Luego crea los condados, donde los gobernantes eran los condes. Y de la unión de una marca y un condado surge un ducado, ¿no? Y en el ducado el gobernante era un duque, ¿no? Y por eso después en la Edad Media y en el virreinato, cuando llegan los españoles acá, escuchamos pues que los virreyes que gobernaron el Perú eran marqueses o eran condes o eran duques, ¿no? Fruto de la administración de Carlomagno, ¿no? Viene esto desde esa época, ¿ya? Ahora también leyó su compañero cuál es el Missi Dominici. ¿Qué cosa es? Missi Dominici está en latín, pero en castellano, ¿qué significa? Los enviados del Señor. Ojo que esa vaya a ser pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el significado de Missi Dominici? A ver, ¿quién me dice? Los enviados del Señor. Los enviados del Señor. O al revés, los enviados del Señor, ¿cómo se dice en latín? Se dice Missi dominici. Missi Dominici, ¿ya? Ahora, estos enviados del Señor o estos Missi Dominici eran dos, porque se actuaban en parejas, ¿no? Y ellos iban a fiscalizar a ver cómo trabajaban los marqueses, los duques y los condes, ¿no? Y actuaban siempre en pareja, ¿no? Eran observadores. Y uno era laico y el otro era eclesiástico, dice. El eclesiástico quiere decir que era un sacerdote, ¿no? Y el laico quiere decir que era una persona como nosotros. Todos nosotros somos laicos, ¿entendido? Toda aquella persona que no desempeña un trabajo en la iglesia, o sea, no es sacerdote, ni párroco, ni obispo, ni nada de eso, esos son laicos. Entonces todos nosotros, pues, por decir ahorita, todos los que estamos reunidos en esta clase, todos somos laicos, ¿entendido? Entonces, los misi dominici eran dos, un sacerdote y un laico, y viajaban para observar cómo trabajaba el pueblo, ¿no? Ahora, ¿cómo termina el imperio carolingio? ¿Qué pasó, no? Todo ocurre cuando muere Carlomagno. Voy a pedirle a mi amigo Renzo, que lee muy bien, que nos lea, por favor, Renzo, a ver, te escuchamos. En el año 814 fallece Carlomagno y con él una gran época en Europa. Había tenido 3 hijos con su esposa Hildegarda, Carlos, Pepino y Ludovico, pero los 2 primeros murieron antes que el padre. Así que en 813 Consagró. consagró a su último hijo Ludovico como dueño del imperio. Ludovico Pío sería conocido también como Luis el Piadoso. Gobernó hasta el 840, pero después de su muerte, sus hijos Lotario, Carlos y Luis se disputaron el dominio del imperio en su totalidad, así que decidieron fraccionar el imperio entre los 3 hermanos, firmando el Tratado de Verdún, 843. Así se distribuyeron el imperio.
Lotario sería el emperador nominal con poder efectivo sobre Italia y Lotaringia, hoy conocidos como Holanda, Bélgica y Suiza. Luis el Germánico, la región del Reino de Germania, hoy Alemania. Carlos el Calvo, la región de Francia. Ya, ya, gracias, Renzo. Mira, entonces esto de acá, esto último que ha leído Renzo marca el fin del Imperio Carolingio, porque por este tratado de Verdú, ¿no? Luis el Piadoso divide el Imperio Carolingio que había creado Carlomagno, lo divide entre estos tres que eran nietos de Carlomagno, ¿no? Entre Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Y así, al dividirse el Imperio Carolingio, va a surgir Francia, va a surgir Germania, que es Alemania, y van a surgir estos países, Holanda, Bélgica y Suiza, ¿no? Pero ya separados. Muy bien, esto tiene que estar en el cuaderno, pero ya no vamos a dictar esto, todo esto ya está acá, ¿no? Para que esté en el cuaderno. Son 2 hojas. Tercera hoja, pone desarrollo de la práctica. Vamos a desarrollar estas prácticas, estas preguntas. A ver, todos rapidito. Profesor, un ratito, un ratito. ¿Ya? Profesor, son 2 hojas, ¿verdad? Para imprimirlo. Sí, 2 hojas. ¿Ya? En la tercera cara de tu cuaderno, vas a dejar 2 caras para pegar esto. En la tercera anda poniendo desarrollo de la práctica. ¿Listo? Avísenme. Sí, profe, ahora sí. Ya, desarrolla la práctica. Pregunta 1 dice, ¿qué papa coronó emperador a Carlomagno? Entonces, respuesta de frente, porque ya no copiamos la pregunta. Tenemos 1 y la respuesta es, fue coronado por el papa, fue coronado por el papa León III, pero eso en romano. Fue coronado por el papa León III. Avisen. ¿Seguimos? Fue coronado por el Papa León III. Ya. 2. ¿Cuál era la capital del imperio? Respuesta. La capital era la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán, profe. Sí, Aquisgrán. Aquisgrán. Bien, seguimos. Dice que explicar qué era el Renacimiento carolingio, ¿no? Listo. 3. Esto sucede cuando sube al trono esto sucede cuando sube al trono Carlomagno. Esto sucede cuando sube al trono Carlomagno, quien va a organizar mejor. Quien va a organizar mejor el imperio. Quien va a organizar mejor el imperio. Va a organizar mejor el imperio y lo convierte en la potencia.
lo convierte en la potencia más grande de Europa. Y lo convierte en la potencia más grande de Europa. Y lo convierte en la potencia más grande de Europa. ¿Listo? Ya, ahora vamos con las escuelas del imperio. Número 4. Pregunta 4. 4. Principalmente en las escuelas del imperio, se da la enseñanza, principalmente en las escuelas del imperio, se da la enseñanza de forma religiosa. Se da la enseñanza de forma religiosa. La enseñanza de forma religiosa. Ya que los carolingios eran muy católicos. Ya que los carolingios eran muy católicos. ¿Listo? ¿Me confirman? Que los carolingios eran muy católicos. A ver, pregunta 5. Idioma usado en el imperio carolingio. A ver, 5. El principal idioma usado fue el latín. El principal idioma usado fue el latín. Y luego el francés. Y luego el francés. Luego el francés. Muy bien. Luego el francés. 6. ¿Cuál fue el tratado que puso fin al imperio? Respuesta. Fue el Tratado de Verdún. Fue el Tratado de Verdún. Mira, así se escribe Verdún, acá está. Fue el Tratado de Verdún en el año 843. El Tratado de Verdún en el año 843. 7. Apelativo que le otorgaron a Carlomagno. A ver, eso fue en la clase pasada. A ver, ¿quién me dice cuál es el apelativo? A ver, vean su cuaderno. Estaba en una práctica de color rojo. A ver, ¿quién me dice? Carlos el Grande. Carlos el Grande. Era un apelativo que le dio la iglesia cuando lo coronó. Está en la práctica pasada. Es una frase larga, está de color rojo. A ver, ¿quién lo ubicó en la práctica pasada? ¿Ya lo encontraron? Sí. A ver, ¿cuál era el apelativo? Ah, no lo encuentran. A ver, ya yo les voy a decir. A Carlos Augusto Coronado. Exacto. Muy bien, voy a dictar ya, entre comillas ya. A Carlos Augusto coronado por Dios. A ver, repito. Abre comillas. A Carlos Augusto coronado por Dios. Coronado por Dios, coma. Grande y pacífico. Grande y pacífico. Grande y pacífico. Emperador de los romanos
emperador de los romanos, coma, emperador de los romanos, coma, vida y victoria. Vida y victoria. Emperador de los romanos, coma, vida y victoria. Cierra paréntesis. Cierra comillas, perdón. Listo. Hasta ahí yo voy a hacer. Estas dos las van a hacer ustedes. Biografía de Carlomagno y línea de tiempo del Imperio Carolingio. ¿Ya? Muy bien. Salimos. Listo. Esa es la última. Profe, el de la última, ese de la línea del tiempo, ¿se lo puede imprimir o lo podemos hacer así? ¿Puedes imprimirlo? ¿Sí? Sí, sí se puede. ¿Ya? Entonces, ahí acaba la segunda unidad y acaba también el primer bimestre. Historia universal. ¿Estamos claros? Hasta acá estamos llegando, ¿ya? Hasta acá, hasta esta práctica, voy a revisar todas las prácticas y todas tienen que estar en la plataforma. Yo ahorita voy a mostrar, recién entra su compañera April. A ver, yo ahorita voy a mostrar, un momento.